Proceso de lectura y escritura, de parte de Elliot Sebastián Audifred Gutiérrez. Introducción. ¿Qué tanto sabes? La lectura y su importancia. Clasificación de los textos. Clasificación general de los textos. Objetivos de aprendizaje. Etapas del proceso de la lectura. Prelectura, lectura, postlectura y el contexto de la lectura. Objetivo de aprendizaje. Etapas del proceso de escritura. Planeación del texto. Redacción del texto. Revisión del texto. Reescritura del texto. Y estilo del texto. Aquí es donde empezará el tema que empezaremos en unos instantes. ¿Qué tanto sabes? La lectura y su importancia. La lectura es un proceso mental en el que se interpreta la información que leemos con algún significado. Esto de alguna pequeña frase de algún texto hasta un texto completo. Lo que quiere decir esto es de que cuando leemos nuestra mente suele pensar en algo, ¿no? Entonces lo que suele pasar aquí es de que puede ser este proceso desde una pequeña frase sencilla hasta una frase más compleja. Mientras aquí dice, por medio de la lectura accedemos a nuevos conocimientos y más información. Por eso es importante que las nuevas generaciones tengan este hábito. Como muchos saben, el hábito de la lectura es un hábito muy importante en la rutina de una persona. Seguimos con el siguiente. Clasificación de la lectura. En esencia, la lectura se divide en tres partes. Esta es la informativa, que se utiliza para interpretar algún texto. Luego está con fines de estudio, sirve para comprender los textos. Estos casi siempre son los que se utilizan para estudiar algún tema, para algún examen, algún proyecto o alguna otra cosa que se necesite. Luego, recreativa. Pretende despertar la sensibilidad de las personas. Luego está, los textos se pueden dividir en dos tipos. Están los continuos, son textos escritos en versos o en prosa. Están los narrativos, descriptivos, los expositivos, argumentativos, instructivos y hipertextos. Los discontinuos tienen una estructura diferente a la prosa y al verso. Estas se dividen en diferentes categorías. Por ejemplo, nos encontramos con las listas. Luego tenemos formularios, hojas informativas, vales y cupones, certificados, avisos y anuncios, cuadros y gráficos, diagramas, tablas y matrices y mapas. Clasificación general de los textos. Por forma, estos pueden ser de prosa o verso. Su estructura puede ser narración, descripción, exposición, argumentación o diálogo. Su intención comunicativa puede variar. Por ejemplo, puede ser científicos, periodísticos, literarios, personales, formales, normativos, publicitarios. Podemos ver un mapa conceptual de tipos de textos. Por ejemplo, tenemos el descriptivo, narrativo, diálogos, expositivos y argumentativos. Aquí se puede alcanzar a ver un poco de su descripción de estos.
Etapas del proceso de lectura. Prelectura. Consiste en hacer una exploración del texto para identificar cómo se conforma su estructura, como oraciones, párrafos, títulos, capítulos, índices, etc. Esto es lo que quiere decir, es cómo se conforma la estructura básica del texto, los elementos que la compone. Luego tenemos la lectura. Ya que tengas una idea clara de cómo se conforma la estructura del texto, podrás comenzar con la lectura, que empieza con la lectura rápida. Esta nos permite dar una idea de cómo es el texto y algo que nos pueda interesar de este. La lectura detallada, mientras tanto, esta nos permite comprender el texto y el objetivo del autor, como algunas de sus ideas o conceptos que nos quiere dar a entender. Postlectura. Se conforma en dos tipos de lecturas. Está la interpretativa o sintética y la crítica y evolutiva. En la primera debemos interpretar las ideas del texto para poder ver en qué estamos en desacuerdo y en qué estamos de acuerdo. Aquí lo que quiero decir es que cuando leamos el texto, que tengamos un análisis crítico sobre qué es lo que estamos en acuerdo y en qué desacuerdo. Mientras tanto, en la segunda nos dice que debemos analizar lo que el autor nos está diciendo, intentar reflexionar sobre esto. Luego está el contexto en la lectura. Es un sentido simple. Aquí se puede leer, pero con una reflexión más profunda. Debemos saber qué uso le damos y para qué queremos esa información. Algunos de los ámbitos son personales, sociales, laboral y académico. Etapas del proceso de escritura. La escritura y la lectura son dos acciones que se complementan y nos ayudan a procesar la información que necesitemos, más bien en este caso podría decirse, ¿no? En algunos. Y luego sus etapas son planeación del texto. En ese momento generamos nuestras ideas y precisamos los objetivos que nos queremos colocar. Además de su elaboración, tenemos que ver el contenido que llevará nuestro texto. Aquí lo que quiere decir que las ideas que tengamos para hacer este texto, o sea, lo que queremos hacer es lo que quiere decir. O sea, qué vamos a hacer y cómo lo planeamos hacer. Redacción del texto. Al empezar el proceso de escritura se deben activar las competencias lingüísticas para convertir las ideas en palabras. La producción inicial, que algunos llaman borrador o primera versión, al elaborarse tenemos que ser conscientes de que luego lo tendremos que mejorar. Pero es muy importante que este tenga una buena construcción textual y refleje el trabajo mental que realizas. Lo que quiero decir aquí es que cuando se realiza un trabajo, casi siempre se realiza su borrador, que es como se empieza para luego irlo mejorando. Revisión del texto. Implica el análisis de los borradores. Trabajar con el texto ya existente para mejorarlo. En la revisión del texto es importante atender varias preocupaciones, como ser adecuada a la citación, ser claro, tener coherencia, estar escrito con tu propio estilo, tener una intención comunicativa, contener información suficiente y tener cohesión, que son cosas muy importantes. Reescritura del texto. Podemos decir que la reescritura es la contemplación del texto de uno mismo como si fuera el de la otra persona. De esta manera convertimos una actividad personal a una social. Lo que quiere decir es de que tenemos que eh, enseñar a las personas, a los demás, nuestro trabajo para que puedan darnos una opinión sobre él y podamos mejorar este y volver a hacerlo aún mejor. Luego está, estilo del texto. El último paso es darle nuestro propio estilo. Existen varios tipos de estilos. Son el cortado. La mayoría de las oraciones son breves. Periódico se escribe con oraciones largas. Mixto se combinan oraciones breves y largas. Conciso se convierte en ideas claras con palabras precisas. Campuloso se escriben ideas difusas con variedad de palabras. Llano se mezclan algunas imágenes, tropos y figuras retóricas. Florido se mezclan muchas imágenes, tropos y figuras retóricas. El estilo debe ser adecuado a la forma y del texto. Con mi conclusión llego a creer que sí llega a ser bastante importante la lectura y la escritura, ya que
ayuda a comprender algunos textos y también podemos hacerlos solamente para aprender algo o también porque nos gusta la lectura, ¿no? Bueno, aquí termino mi presentación de... La información es de G. Ulises Vidal López, 2018, Taller de Lectura y Redacción, Ciudad de México, Sengague. Adiós.